a votarlo, ¿verdad? Ya más adelante, pues ya no les voy a, ya no vamos a tener ese espacio. Y bueno, pues si ya no hay ninguna otra duda con respecto al tema de la modalidad de la clase, pues vamos a entrar en materia. Bueno, me imagino de que ustedes ya tienen el concepto acerca de lo que se trata el derecho internacional público, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que surge este derecho? Este derecho surge con la necesidad de que se pueda establecer un marco que pueda regular conflictos frecuentes entre países, como por ejemplo los derechos para explotar aguas que podían ser dominados por varios territorios o el establecimiento de fronteras. Los antecedentes que nos pueden ser de utilidad también del derecho internacional se remontan a los tratados de paz, como el de Gufia de 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años en Alemania y a la de los 80, que se dio entre España y Países Bajos. Más adelante, declaraciones como la de París de 1853 sobre la guerra en el marco o los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional en cuestiones humanitarias. Estos han sido algunos tratados eh, relevantes para que puedan sentarse las bases de la normativa en el derecho internacional público, ¿verdad? Entonces, podemos decir, ustedes me dicen si estoy prestando las diapositivas. Entonces, podemos concluir que el derecho internacional público es el marco jurídico del derecho internacional, que es el conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican las relaciones entre los sujetos soberanos, es decir, entre los estados y también pueden ser otros sujetos del derecho internacional público, como lo son las organizaciones internacionales. Este marco pues busca regularizar todas las relaciones y consensuar mecanismos jurídicos disponibles para todas las partes implicadas, ofreciendo la seguridad jurídica a las relaciones internacionales. Jóvenes, ¿ven en pantalla la diapositiva? Sí. Sí, Entonces, el derecho internacional público es el ordenamiento que regula las relaciones entre estados, también llamado derecho internacional público o también llamado derecho de entes. Así mismo podemos dar varias definiciones en cuanto a este tema que se puede establecer, que es el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados. Otro concepto podría ser que es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de una comunidad internacional, ¿verdad? Para Podesta Acosta, él da la definición del derecho internacional público como un conjunto de normas que rigen relaciones de los estados entre sí y también el de estos, con ciertas entidades que sin ser estados poseen esa personalidad jurídica internacional, tal y como se los indicaba, las organizaciones internacionales, las ONG, ¿verdad? De la combinación de todas las definiciones, pues ustedes, derivado de esto, pueden sacar la propia, su propia definición en cuanto al tema del derecho internacional público. Y derivado de todas estas definiciones que les acabo de dar, el derecho internacional público contemporáneo podríamos establecer que es el conjunto de normas y o principios que rigen las relaciones entre los estados, ¿verdad? De los estados entre sí, de los estados y aquellos entes internacionales. Y pues ahí ustedes pueden ir sacando varias definiciones, ¿verdad?
Me indican que no me escuchan, jóvenes. Entrecortado, licenciada. Licenciada, se Ya. entrecorta. Sí, licenciada, disculpe, pero sí se le escucha bastante entrecortado. No sé qué problemas tendré, tal vez. Quizás si apaga su cámara, licenciada, tal vez Exactamente, licenciada. así La el cámara. internet le puede correr mejor. Tal vez eso le pueda funcionar. Gracias. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Bueno, como les decía, pues ustedes pueden ir sacando también su propia definición en cuanto a lo que es el derecho internacional. Ahora bien, para poder continuar, vamos a hablar un poco acerca de esta evolución que ha tenido el derecho internacional público históricamente. Como primer punto tenemos el derecho internacional preclásico, que este viene desde el año 10 a 1648. Se da la primera etapa. Este está regido de subordinación de los más débiles a los más fuertes por la falta de teorización y por el particularismo. Esta etapa se desarrolló en el año 1648, donde se vieron las características que les mencionaba y todas las etapas relevantes que tuvo dadas el Jus Gentium, que era un sistema de normas comunes a todos los hombres y que se rigió justamente en esta época. En el derecho internacional clásico, que este inicia en 1648, cuando finaliza el preclásico, hasta 1945. En esta etapa se observan características de coordinación, de universalidad y se desarrolla en el reconocimiento mutuo de soberanía como característica esencial del Estado y se da, como les decía, con la paz de Westfalia. Este fue el punto de reflexión y permitió encontrar un mecanismo regulatorio basado en el equilibrio del poder y el reconocimiento de una comunidad internacional caracterizada específicamente por este principio, ¿verdad? Igualdad soberana de estados. Entonces, básicamente, se trata de un esquema que procuraba ser pacífico, mantener los estados pacíficos y que tuvieran intereses distintos, ¿verdad? Y que no tuvieran objetivos comunes, pero finalmente esto se da en esta etapa del clásico, ¿verdad? Clásica, que finaliza en 1945. Finalizando esto, pues entra el derecho internacional contemporáneo, que este se va hasta o finaliza hasta 1940, perdón, inicia en 1945 y es el que tenemos a la presente fecha. Y este nace con la firma de la Carta de la Organización de Naciones Unidas en ese año, poco tiempo antes que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento y hasta la actualidad, el derecho nacional público ha avanzado enormemente. Actualmente tiene por objetos materias relacionadas con los derechos humanos, el derecho ambiental, el derecho internacional penal, derecho comercial internacional, derecho de espacio ultraterrestre, donde se encuentran los satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra. Y pues hay un tratado específico que se llama Tratado sobre Espacio Ultraterrestre o Tratado del Espacio. Guatemala aún no forma parte de este tratado, está pendiente de ser firmado y que se pueda ratificar. Y pues así surgen entre otros, ¿verdad? Por eso es de que a la presente fecha el derecho internacional público es muy extenso y como les indicaba,
no nos da tiempo, yo creo que de poder analizar cada uno de los tratados. Y para avanzar, esa va a ser una de las tareas que les voy a dejar, de que ustedes investiguen cuántos tratados internacionales forma parte Guatemala y cuántos existen también, ¿verdad? Porque aparte son de los que somos parte, de los cuales formamos parte, y aparte son los de los cuales no, el Estado de Guatemala no es parte, ¿verdad? Entonces son demasiados tratados internacionales. Y entonces en cada uno de los tratados vemos que cada estado busca coexistir de una forma pacífica para poder alcanzar los objetivos comunes y de manera mancomunada, ¿verdad? Aparte que ya no nos da tiempo por el respeto que el otro catedrático tiene, que ya son las 7. El siguiente día de clases vamos a continuar con las corrientes que se dan dentro de los fundamentos existentes, ¿verdad? Que es la corriente voluntarista y la corriente objetivista. Entonces nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy y continuamos el día viernes con la clase. Les pido una disculpa ahí por habernos tardado un poco en cuanto a la presentación y todo, pero como les dije, el hecho de petición no me niegan y pues si está dentro de mis posibilidades y las posibilidades del licenciado José Contreras poderlos apoyar, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Creo que las reglas ya están claras y nos vemos el día viernes vamos a tratar de iniciar un poquito antes, a las menos cuarto, para poder ir avanzando y reponerles el tiempo que hoy perdimos. Les deseo una feliz noche, una excelente